Capítulo 1. Nueva York y Fontainebleau, 1923 a 1925. A fines de diciembre de 1923, Horace, recién llegado a Nueva York desde Fontainebleau con un tal doctor Schoenbarr, pidió permiso en la librería donde yo trabajaba para dar una charla sobre las ideas de George Ivanovich Gurdjieff y su instituto. En Londres, Horace había sido propietario y director de la revista New Age, que George Bernard Shaw había calificado como la mejor revista de literatura e ideas que Inglaterra había producido desde el siglo XVIII. Yo había visto a Horace una vez. El doctor Schoenbarr era un médico que trabajó con Gurdjieff en Rusia y lo acompañó a Francia junto con su esposa. Se concertó una reunión, y en aquella noche se llenó la librería con un auditorio de hombres y mujeres bien vestidos y de aspecto intelectual. Voy a relatar lo esencial de la charla de Horace. Es clara y concisa, y sirve de base para lo que sigue en este diario. El Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en Fontainebleau, dijo Horace, que se basa en el sistema de George Ivanovich Gurdjieff, es en realidad una continuación de la sociedad llamada Los Buscadores de la Verdad, fundada en 1895 por un grupo de médicos, arqueólogos, científicos, sacerdotes, pintores, etc., cuya meta era colaborar en el estudio de los así llamados fenómenos sobrenaturales, y en la cual cada uno de sus miembros tenía interés desde su punto de vista particular. Los miembros de esta sociedad realizaron expediciones a Persia, Afganistán, Turquestán, Tíbet, India y otros países para investigar documentos antiguos y todo tipo de fenómenos. Hubo grandes dificultades y algunos perdieron la vida accidentalmente, otros de muerte natural y algunos simplemente abandonaron la búsqueda. Finalmente, con un reducido número de supervivientes, el señor Gurdjieff llegó a Rusia en 1913. Su primera parada fue en Tayikistán. Desde allí prosiguieron a Moscú, con la idea de organizar y poner en uso la enorme cantidad de material que habían recogido. En Moscú, el señor Gurdjieff dio una serie de charlas que llegó a interesar a un buen número de grupos de científicos, músicos, médicos, ingenieros y escritores. Se hicieron los arreglos para establecer un instituto con el propósito de formar alumnos. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial, seguido por la Revolución de 1917, hizo imposible la continuación del trabajo allí. El señor Gurdjieff decidió abandonar Rusia. Él y un grupo de alumnos emprendieron un viaje peligroso y difícil a través de las montañas hasta Tbilisi. Allí se realizó su proyecto de fundar el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Más alumnos se incorporaron. Posteriormente creyó necesario trasladarse a Constantinopla, donde después de muchas dificultades continuó el trabajo del instituto. Con el paso del tiempo, el señor Gurdjieff llegó a la conclusión de que Europa sería un lugar más apropiado para su meta. Fueron a Alemania por poco tiempo y finalmente llegaron a París. Allí se realizó una demostración de movimientos y danzas sagradas. Pero, aunque asistieron muchos franceses, pocos se interesaron. Después de mucho buscar una sede permanente, se encontró y en 1922 se compró el Château de Prieur, en Fontainebleau, sur Avon, donde se estableció el instituto.
En este momento surgieron preguntas y después de responderlas, Orage continuó. Los alumnos se dividen en dos categorías, la de aquellos que se interesan principalmente en la teoría del sistema y las que no solo se interesan en la teoría, sino también desean trabajar y ser formados en el método. El sistema se basa en las conclusiones siguientes. La vida, en nuestro tiempo, ha llegado a ser tan compleja que el hombre se ha desviado de su tipo original, es decir, un tipo que debió ser dependiente de su entorno, el país donde nació, el ambiente de crianza y la cultura en la que fue educado. Estas condiciones deberían haberle trazado al hombre su camino de desarrollo e indicarle el tipo normal que debería haber alcanzado. Pero nuestra civilización, con sus medios casi ilimitados para influenciar a un hombre, le ha hecho casi imposible vivir en las condiciones que habrían sido normales para él. Mientras que la civilización ha abierto para el hombre nuevos horizontes en el conocimiento y en la ciencia, y elevó su nivel de vida, ampliando así su percepción del mundo, en vez de promoverlo a un nivel general más elevado, solo ha desarrollado ciertas facultades en detrimento de otras, y algunas de las cuales ha destruido por completos. Nuestra civilización ha despojado al hombre de las cualidades naturales y esenciales de su tipo heredado, pero no le ha dado lo que necesitaba para el desarrollo armónico de un tipo nuevo. De manera que la civilización, en vez de producir una individualidad completa adaptada a la naturaleza y al entorno donde se encuentra, los que en realidad fueron responsables de su creación, ha producido un ser fuera de su elemento, incapaz de vivir una vida plena, y al mismo tiempo extraño a esa vida interior que por derecho debería ser suya. Es con respecto a esto que el sistema psicológico del señor Gurdjieff se pronuncia. El sistema comprueba experimentalmente que la percepción del mundo para un hombre de nuestro tiempo y su modo de vida no constituyen la expresión consciente de sí mismo como un todo, sino, por el contrario, son la manifestación inconsciente de sólo una de sus tres partes. Desde este ángulo, nuestra vida psíquica, como percibimos el mundo y como expresamos nuestra percepción de él, no es un todo que actúa como un recipiente de nuestras percepciones y una fuente de nuestras expresiones. Por el contrario, está dividida en tres entidades separadas que casi no tienen nada en común y que son diferentes en sustancia y en función. Estas tres partes separadas y totalmente distintas, fuentes de la vida intelectual, emocional e instintivo-motriz del hombre, tomada cada una en el sentido de la totalidad del funcionamiento propias de ella, son llamadas en el sistema de Gurdjieff centro intelectual, centro instintivo y centro emocional. Cada percepción y expresión verdaderamente conscientes de un hombre debe ser el resultado de un trabajo simultáneo y coordinado de los tres centros, cada uno de los cuales tiene que desempeñar su papel en la tarea conjunta, es decir, debe aportar su cuota de asociaciones. Una percepción completa en cada uno particular solo es posible si los tres centros trabajan juntos. Pero debido a las muchas y variadas influencias que perturban y afectan al hombre moderno, el trabajo de los centros está casi siempre inconexo, con el resultado de que sus funciones intelectuales, emocionales e instintivo-motrices no logran completarse y corregirse unas a otras.
transitan por distintos caminos, raras veces se encuentran, y de esta manera sus momentos de conciencia real son muy escasos. Los tres centros no coordinan por la siguiente razón. Existen, por así decirlo, tres hombres diferentes en un solo individuo. El primer hombre piensa solamente, el segundo solo siente, y el tercero vive solo por sus instintos y sus funciones motrices. Tenemos entonces, podría decirse, un hombre lógico, un hombre emocional, un hombre físico. Tres en uno que nunca se entienden entre sí. No solo eso, sino que consciente y hasta inconscientemente interfieren unos con otros en sus planes, en intenciones y trabajo, y sin embargo cada uno de ellos, en el momento en que actúa, habla con autoridad y dice yo. Si observamos el trabajo de los centros, veremos cuán contradictorios y aún cuán divididos están. Y será evidente que el hombre no puede ser amo de sí mismo porque él mismo no puede controlar el trabajo de sus centros. Ni siquiera sabe cuál de sus centros será el próximo que empiece a funcionar. Nosotros no nos damos cuenta de esto porque sufrimos de la ilusión de que hay una especie de unidad en nuestros varios yoes. Si observamos correctamente las manifestaciones de la psiquis de un hombre moderno, se verá claramente que nunca actúa por propia iniciativa y por razones que le son propias, sino que solo expresa por sus acciones los cambios que son provocados en su mecanismo por causas que están fuera de él. Él no piensa, algo en él piensa. Él no actúa, algo actúa a través de él. Él no crea, algo en él crea. Él no logra, algo se logra a través de él. Esto se hace claro cuando somos capaces de comprender los procesos de percepción de las influencias externas e internas de cada centro, mediante los cuales se realizan las acciones de respuesta. Los centros de un niño recién nacido pueden ser comparados con discos de gramófono en blanco, sobre los cuales, desde el primer día o desde las primeras horas, se graban las impresiones del mundo interior y del mundo exterior. Las impresiones grabadas se preservan en cada uno de los tres centros en el mismo orden, a menudo absurdo, y en la misma relación en que fueron recibidas por primera vez. Los procesos de pensar, razonar, juzgar, memorizar e imaginar son exclusivamente el resultado de las impresiones grabadas que se combinan y se asocian de diferentes maneras bajo la influencia de choques accidentales. Los discos cuyos contenidos se convierte en el centro de asociación son puestos en marcha con diversos grados de intensidad por estos mismos choques. Otro choque o uno de diferente intensidad pone en funcionamiento a otro disco y evoca otra asociación en él, y en consecuencia otra serie de pensamientos, sentimientos, actos, y ningún centro puede añadir nada de sí mismo a las combinaciones formadas en los otros centros. El resultado es que la percepción del mundo de un hombre es consecuencia de solo una parte de su ser, o para decirlo de otra manera, un hombre tiene tres modos diferentes de procesar la percepción, y cada uno tiene poco contacto con el otro o lo hace por casualidad y solo parcialmente. En consecuencia, cada conclusión a la que llega un hombre, cada juicio, es el trabajo de solo una parte de su estructura, tal expresión de solo una pequeña porción del material que ha almacenado. De allí que sus juicios y conclusiones sean siempre parciales y en consecuencia falsos. A partir de todo lo que se ha dicho, podemos ver
que el primer paso en un desarrollo equilibrado del hombre consiste en enseñarle cómo ser capaz de introducir desde un principio el trabajo de sus tres centros en las funciones psíquicas. Cuando los tres centros sean capaces de trabajar con igual intensidad y al mismo tiempo, entonces las tres ruedas principales de la máquina humana funcionarán en forma pareja y no interferirán unas con otras. No funcionarán como ahora, al azar, sino que trabajarán de la mejor manera posible, con sus diferentes potencialidades por separado, y también con relación al grado de conciencia que le es posible lograr al hombre, pero que en su vida ordinaria nunca logra. No debe olvidarse que el grado de desarrollo posible para cada centro es diferente con cada hombre, de la misma manera como son diferentes las impresiones registradas. Por lo tanto, la enseñanza y el entrenamiento de cada persona en el trabajo deben ser estrictamente individuales. En el transcurso del tiempo, los desórdenes funcionales a las que está sujeta la máquina humana en condiciones ordinarias aumentan, y únicamente después de una lucha larga y decidida contra los defectos que han surgido en ella, puede dicha máquina funcionar en forma pareja. Un hombre es incapaz de sostener esta lucha solo y por sus propios esfuerzos. Tampoco puede beneficiarse de los numerosos métodos de autoentrenamiento y desarrollo personal que están de moda, sean estos de fabricación propia o importados de Oriente, los cuales recomiendan indiscriminadamente métodos y ejercicios tales como ejercicios físicos, ejercicios de meditación, concentración y respiración, sistema de dietas y ayuno, experiencias inducidas, etc. Estos métodos están dirigidos todos sin considerar las necesidades y habilidades individuales y sin tomar en cuenta las peculiaridades personales. No solo son inútiles, sino que incluso pueden llegar a ser peligrosos. Los que traten de reparar una máquina defectuosa sin la comprensión completa y profunda podrán efectuar algunos cambios, pero estos cambios a su vez provocarán otros que la persona inexperta no podrá prever ni evitar. La máquina humana se encuentra siempre en equilibrio mecánico, sea este funcionamiento en forma pareja o no. En consecuencia, cualquier cambio provocado en un lugar seguramente ocasionará un cambio en otro lugar, y es absolutamente necesario que esto sea previsto y tomado en cuenta. Para evitar consecuencias inesperadas e indeseables, es importante que cuando un hombre empieza a trabajar sobre sí mismo, se someta a la disciplina impuesta por los métodos especiales estrictamente individuales utilizados por el Instituto. Podemos decir que uno de los propósitos es el desarrollo de nuevos procesos que cambiarán y regularán los viejos. En otras palabras, en este trabajo tenemos que desarrollar nuevas facultades que no se pueden alcanzar en las condiciones de la vida diaria que vemos en nuestro alrededor, y un hombre no puede desarrollarlas sin ayuda ni tampoco mediante la práctica de un método general. El uso de métodos de entrenamiento estrictamente individualizados, como es posible cuando cada aspecto particular de condición orgánica y psíquica del hombre, así como su educación y las circunstancias de su vida, son tomadas en cuenta, se necesita un largo periodo de tiempo para determinar y prescribir con exactitud estas condiciones. Y esto debido a que el hombre, desde los primeros días, como resultado de su crianza, adquiere una máscara externa y presenta externamente un tipo que no tiene nada que ver con su tipo real. A medida que el hombre envejece, esta máscara se hace más gruesa, y al final es incapaz de verse a sí mismo por causa de la máscara. Para descubrir las particularidades de un individuo, lo que es real detrás de la máscara, es necesario describir los rasgos y facultades de su tipo.
Para esto, su máscara debe ser destruida, y esto toma tiempo. Solo cuando la máscara ha sido destruida podemos estudiar y observar al hombre mismo, es decir, a su tipo real.